el tercer derecho que abarca la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho a una resolución fundada en derecho, ¿no? Tenemos un pequeño concepto que dice que este derecho consiste en que las partes procesales, ¿no?, dentro de un proceso van a poder obtener un fallo motivado, un fallo que se haya tomado las consideraciones fácticas y jurídicas sobre el fondo de la controversia. Y en efecto que el juez de la instancia que está evaluando la controversia pueda fallar de manera jurídica. Entendemos que el derecho a una resolución fundada en derecho, ¿no? Va a tener dos características como son la motivación y la congruencia. Se dice que a través de doctrinarios que, como Couture en 2014, el cual explica que la motivación es la parte más importante de una sentencia, pues a través de las motivaciones, de las razones que ha dado el juez para poder dar el fallo, las partes van a poder deducir si se ha aplicado bien o no el derecho objetivo. Asimismo, aquí el juez obviamente va a exponer los fundamentos, ¿no?, que basan su decisión en las cuales lo ha llevado a tomar esa solución, ¿no? Y las partes van obviamente a poder aceptar, o en caso de que ellas puedan visualizar en la sentencia que se ha vulnerado algún derecho de la función jurisdiccional, ellos puedan imponer ante una pluralidad de instancias, no, ante una segunda instancia, en caso de que sea una, puedan interponer una demanda, interpelar la demanda, ¿no? Entonces, este derecho a la motivación es importante porque va a servir a que las partes del proceso sepan cuáles han sido las consideraciones que se ha tomado en la decisión jurisdiccional, y a saber, pues, que esto va a servir como un recurso, ¿no?, en caso de que se haya vulnerado, ¿no?, los derechos, ¿no?, fundamentales del proceso. Eso es con respecto a la motivación, ¿no? En la motivación vamos a tener cuáles son los fundamentos, cuáles son las razones que ha tenido el juez para poder fundamentar la sentencia. Por otro lado, uno de los rasgos también importantes es la congruencia. La congruencia es aquel ajuste que va a tener la motivación de forma concatenada, de forma coherente, para que pueda y de manera proporcional, para que pueda ajustarse, ¿no?, de acuerdo al petitorio o las pretensiones que las partes han podido presentar, ¿no?, especialmente el demandante a la hora de interponer la demanda. Eso tiene que ser proporcional con el fallo que tiene que dar el juez. Asimismo, tenemos que tres tipos de incongruencia que se explican en la doctrina, como son la incongruencia ultrapetita, la incongruencia citrapetita y la incongruencia extrapetita. La incongruencia citapetita, también llamada infrapetita por otros doctrinarios, explica que se va a dar cuando el juez no emitió un pronunciamiento de manera completa con respecto a las pretensiones que ha presentado la parte demandante. O tal vez faltó una pretensión que se pueda aplicar, en la cual el juez haya podido no tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, aquí el juez puede que no tome todas las pretensiones, o que quizás se haya olvidado de una pretensión para poder basar su fallo en la sentencia, ¿no? Aquí, pues, un ejemplo podría ser, ¿no?, cuando una demanda, ¿no?, que tiene, pues, la pretensión principal y las pretensiones accesorias, ¿no? Podría ser en el caso de que se haya en un caso de arrendamiento, donde el arrendatario quizá ha pasado desapercibido, o quizá por cuestiones personales no ha podido hacer el pago por largos meses y se ha posesionado del bien de tal forma que ha podido tener una posesión ilegítima, ¿no? Entonces, ante lo advertido, el arrendador puede que imponga una demanda de desalojo por ocupación precaria a su arrendatario, ¿no? Y que su pretensión principal pueda ser el desalojo, ¿no?, por ocupación precaria,
Y las pretensiones accesorias puede que sean que se le paguen los alquileres que no ha podido haberlos hecho efectuados, y tal vez si hubo algunos daños que pague los daños y perjuicios, ¿no? Quizá al inmueble, o quizá algunos electrodomésticos que hayan venido en el alquiler. Pero se podría dar aquí una incongruencia ultrapetita si el juez solamente toma o considera la pretensión principal y no las accesorias. Por otro lado, tenemos también la incongruencia extrapetita. La incongruencia extrapetita se presenta en un proceso cuando el juez, al emitir un pronunciamiento, se pronuncia sobre un pedido o pretensión que no ha pedido el demandante en la demanda, obviamente, ¿no? Aquí pues, se podría tomar el mismo ejemplo anterior, ¿no? Que quizá solamente tenga una pretensión de que se pueda quizá indemnizar, ¿no? al señor, quizá el señor el arrendatario ha pagado el bien, pero ha hecho algunos daños, ¿no? Se ha vencido el contrato, ¿no? Pero ya tiene que desocupar el bien, pero tiene que dar algunos montos para que pueda resarcir esos daños, ¿no? Que han habido en el inmueble. Entonces se puede indemnizar al arrendatario por el arrendador para que pueda pagar esos bienes, pero el juez no toma por consideración esa pretensión, sino que toma quizá una pretensión por desalojo de ocupación precaria que no viene al caso, ¿no? Podrían suscitar esas incongruencias en una sentencia. También tenemos el último tipo de incongruencia, que sería la ultrapetita. La ultrapetita sería otro tipo de incongruencia donde el juez se va a sobrepasar de lo pretendido, ¿no? En el sentido de que si hubieran dos pretensiones, puede que la segunda pretensión se cambie o se añade otra más, ¿no? Se podría plantear un caso donde, el mismo caso del arrendatario con el arrendador, donde se presentan las pretensiones por parte del demandante, que se desaloje y se pague una indemnización, ¿no? Por un monto, supongamos, de $30,000. El juez evalúa eso y en la pretensión accesoria de pagar alguna indemnización por daños y perjuicios al bien, quizá el demandante planteó 30,000, pero el juez pone 50,000, ¿no? Sin haber quizá tomado en cuenta los medios de prueba, ¿no? Para que pueda avalar ese monto, ¿no? Se podría cumplir ahí, se cumple ahí una incongruencia ultrapetita. En caso de que el juez pueda evaluar con respecto a través de los medios probatorios, ya se ha fijado el monto en la segunda pretensión, pero evalúa que no cumple ese monto, sino que es un monto menor, ahí sí no se podría, así se haya variado, se haya bajado el monto, no se podría aplicar este tipo de incongruencia, porque es una razón verdadera donde el juez está pudiendo apreciar con respecto al petitorio. Es algo verídico de lo que se ha podido reclamar, ¿no? Tenemos el último derecho con respecto a la efectividad. Tenemos aquí el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Tenemos una pequeña definición con respecto a este derecho. Es aquel derecho que van a tener las partes a lo que se ha decidido por el órgano jurisdiccional, y que quizá una de las partes no haya podido cumplir, ¿no? En el caso de dar dinero, ¿no? Cuando se ha dado una sentencia y una de las partes tiene que dar dinero por cuestiones de daños y perjuicios, indemnizaciones, entonces aquí se podría hacer cumplir a través de ciertas medidas, como son las ejecuciones, las medidas cautelares, y dentro de las medidas cautelares hay otras, están algunas medidas que voy a pasar a explicar, pero básicamente el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales van a hacer que, en caso de que se incumplan lo acordado en la sentencia, ¿no? Se pueda ejecutar de forma que se pueda hacer efectiva la resolución, ¿no? También, como podemos ver aquí, que existen algunos medios adecuados para su efectividad, como son la ejecución y la medida cautelar, básicamente. Aquí tenemos que un proceso de ejecución se va a iniciar mediante
una demanda que sea ejecutoria, ¿no? Se puede interponer una demanda ejecutoria para poder ante el incumplimiento que pueda tener una de las partes en el proceso judicial. Aquí el juez va a poder requerir, ¿no? que al ejecutado, ¿no? Para que pueda cumplir de cierta manera la sentencia, ¿no? Tenemos también a la medida cautelar. Tenemos tres tipos de medidas cautelares, aunque existen unos cuantos más en el Código Civil, pero estos son los más conocidos. Antes de dar a conocerlos o repasar, ¿no? Vamos a iniciar con algunas precisiones con respecto a la medida cautelar. La medida cautelar es una garantía, ¿no? que va a asegurar el cumplimiento de un proceso, ¿no? de una petición que se ha dado en un proceso que todavía no ha podido terminarse, ¿no? De tal forma, ¿no? que sea... esto se va a poder solicitar, ¿no? A través de una medida cautelar que requiera de una disposición, ¿no? que derive de consecuencias que sean irreparables, ¿no? Porque cuando se imponen las medidas cautelares puede que los derechos que quizás se puedan vulnerar más adelante en el fallo de la sentencia pueda que uno de ellos no puedan poner en riesgo derechos quizás que afecten la integridad física o la salud. Por eso es que algunos doctrinarios dicen que las medidas cautelares puede que no tengan consecuencias, pueden evitar que no tengan consecuencias irreparables, ¿no? entre las partes. También se han constituido, ¿no? Se constituyen modos, ¿no? para poder evitar el incumplimiento de una sentencia que a través de las garantías constitucionales, ¿no? de la defensa de los derechos, permiten, ¿no? que asegurar también bienes, ¿no? en caso de que se estén disputando algún derecho real, ¿no? También permite que se puedan asegurar los bienes, ¿no? Asegurar pruebas, mantener situaciones de hechos o para poder ayudar a la seguridad de personas. Para dar algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, como ya se está presentando aquí en la pantalla, tenemos a la medida cautelar del embargo. Esta medida que está tipificada, está regulada en el Código Procesal Civil, específicamente en el artículo 642, explica que se puede solicitar, ¿no? Cuando la pretensión es apreciable, quizá en dinero, ¿no? Aquí se va a poder presentar una medida cautelar, ¿no? dentro de un proceso cuando quizá la otra parte tiene la obligación de devolver dinero, ¿no? o quizá a través de un préstamo que se haya hecho a la otra parte, se puedan asegurar, ¿no? a través de algún embargue que se haga a un predio, ¿no? o algún otro tipo de bien inmueble. Esto consiste también en la afectación, ¿no? jurídica que se va a tener de un bien, ¿no? o de un derecho del presunto obligado, ¿no? Aunque aquí se encuentra, ¿no? en posesión de un tercero, ¿no? Cuando se hace un embargo no va a ser de la otra parte, ¿no? de la demandada quien va a tomar posesión del embargo, ¿no? sino de un tercero. También tenemos el secuestro, que es similar al embargo. El secuestro se da en un proceso, ¿no? principal, y tiene la finalidad de poder dar divulgaciones, ¿no? del derecho de la propiedad o de un derecho de posesión sobre algún determinado bien. También tenemos que la medida que puede afectar a esto, ¿no? en el carácter de un secuestro judicial con disposiciones de su tenedor, la persona que está teniendo el predio, ¿no? y pueda entregar a un custodio designado por el juez, ¿no? Aquí el secuestro, ¿no? para poder garantizar un derecho, ¿no? quizá de algún negocio jurídico, ¿no? que quizás se han cumplido, puede aquí que quepa, ¿no? Esta medida cautelar a fin de que se pueda garantizar el crédito de la parte demandante. Aquí tenemos cuando la medida no tiende a asegurar la obligación de pago contenida en un título ejecutivo o en un título de naturaleza judicial o extrajudicial, puede recaer, ¿no? Cualquier bien del deudor. Por otro lado, tenemos la asignación anticipada de alimentos, ¿no? Esta es la más común cuando se está en un proceso judicial, ¿no? Quizá por temas de derecho de alimentos, una de las partes de la patria potestad, ¿no? No está cumpliendo con su deber, ¿no? Y quizá la otra parte interpone una demanda por alimentos, pero en la mayoría de los casos puede que demore y se pueda interponer esta medida de forma anticipada, de tal forma que le va a dar un crédito a la persona que se quiere asegurar, que se le quiere proteger de este derecho de alimentos, pero este crédito que se le va a dar, ¿no? en forma de dinero por parte del demandado, ¿no? que va a ser una de las partes de la patria potestad, que podría ser comúnmente un padre,
va a poder garantizar de antemano antes de que se pueda dar un fallo en el proceso judicial, ¿no? Aunque estos montos pueden variar con el fallo, ¿no? Quizá puede que sea más o puede ser un costo menor. Eh,